Salmo 18. Acción de gran victoria. Al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová. Por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como del ciervas? Y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento.
Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia, para siempre. Encontramos en 2 de Samuel 22 una versión casi igual de este salmo atribuido a David. El autor agradece a Dios porque le dio la victoria, reconoce con gratitud su intervención. Esta intervención está expresada de manera poética como una venida gloriosa de Dios desde lo alto de los cielos. Literalmente, mi cuerno triunfante. Inclinó los cielos y descendió. Eso lo realizó al pie de la letra, cuando su propio Hijo bajó entre nosotros y se hizo uno de nosotros, para librar a la humanidad de sus enemigos. En las tradiciones del Medio Oriente los querubines eran monstruos alados que escoltaban a los dioses. Para los israelitas, tiraban el carro de Dios o transportaban su trono. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo, y nosotros repetimos con el salmista: Tú mantienes mi lámpara encendida. Gran alabanza de un lugar de una gran victoria. Este es un salmo extenso, y solamente hay 3 salmos más extensos en toda la colección, 78, 89, an 119. La extensión está bien aplicada con el tema, así como está descrito en su título. El mismo título es extenso, con uno que le excede en el Salterio, Salmo 60, al músico principal. Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Entonces dijo. En el título David nos dice a quién se le escribe el salmo, a Dios mismo, quien es el músico principal. Nos cuenta otra cosa de sí mismo, que debemos de considerarle siervo de Jehová. Nos cuenta la ocasión por la que se escribió el salmo, y quizás no posiblemente lo que sucedió inmediatamente después de la muerte de Saúl, como descrito en 1 Samuel 31, 2 Samuel 1, sino también del periodo que le sigue a la entrega del trono a David, 2 Samuel 2:5. También nos cuenta algo de Saúl, quien de una amabilidad grande e inmerecida no es contado entre los enemigos de David, de mano de todos sus enemigos, y de mano de Saúl. Este salmo es virtualmente el mismo salmo que David cantó al final de su vida, así como fue registrado en 2 Samuel 22. Es probable que David compuso este canto mientras fue joven, sin embargo, en su vejez David pudo voltear con gran gratitud y cantar de nuevo este canto, viendo toda su vida. A. La liberación de David en el pasado por parte de Dios. 1. 1:3. David alaba al Dios que le ha librado. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Y seré salvo de mis enemigos. Ah. Te amo, oh Jehová, esta era una declaración triunfante hecha en una temporada de gran triunfo. Es cierto que David decidió en amar al Señor, pero es mucha más veraz que simplemente se sintió obligado a amar al Señor, quien le libró de una manera tan maravillosa. Y, desde que fue tomado del pastoreado y ungido para ser el futuro rey de Israel, David vivió unos 20 años más o menos como un fugitivo, y como un hombre que había perdido todo. Perdió su seguridad, perdió a su familia, perdió su carrera, perdió sus derechos, perdió su conexión con el pueblo del pacto de Dios, perdió las comodidades, y de tiempo en tiempo perdió su relación cercana con Dios. A pesar de todo,
permaneció firme hacia su Señor y Dios, en su tiempo, libró a David y cumplió la promesa hecha hace mucho tiempo en su unción. Y, al decir, te amo, David de una manera utilizó una palabra inusual. Esta palabra para el amor es una poco común, impulsiva y emocional. Encontrada en cualquier lugar solamente en su forma intensa, usualmente expresa el amor compasivo del fuerte para con el débil. Boice. Y hebreo, te amaré cariñosa y enteramente. Desde el fondo del corazón. Trap. Y la excluyente invocación en el versículo 1:3 a 1 toca lo más sublime de la devoción en el Antiguo Testamento, y sobresale de entre las más nobles palabras. En ninguna otra parte de la escritura está la forma de la palabra empleada, la cual aquí es empleada para amor. Tiene una profundidad y ternura especial. McLaren. V. David dijo, te amo al Dios que lo liberó, no solamente por haberlo rescatado de su prueba, sino por todo lo que Dios hizo en y a través de las pruebas para convertirlo en lo que era. David no estaba amargado en contra de Dios, como si dijera, bueno, ya era hora de que me liberaras. En lugar de eso estaba agradecido de que los años de pruebas había logrado algo bueno y necesario en su vida. B. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. David sabía que esto de antemano era verdadero, pero lo sabía por fe. Ahora David cantaba desde la perspectiva de que él conocía esto por experiencia de una manera más grande que nunca. Y cuando David dijo, Jehová, roca mía, quizás lo quiso decir en más de un sentido. Una roca ayudaba a los antiguos judíos de varias maneras. Punto centrado podía proveer una sombra esencial, siempre necesitada bajo el despiadado sol y el calor del desierto, como en Isaías 32:2.2. Punto centrado podía proveer protección y amparo bajo sus grietas y brechas, como en Éxodo 33:2.22 y Proverbios 32:26. Punto centrado podía proveer de un lugar firme para estar de pie y pelear, en contraste con arena movediza, como en Salmo 42.2. C. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. David conocía el triunfo de la fortaleza de Dios sobre una extensa prueba. Muchas personas caen bajo el extenso escrutinio de una temporada o prueba, y David casi cae, 1 Samuel 27, 29-30. Y ese hecho que David vio a su Dios y su fortaleza nos recuerda de la promesa que fue expresada después por medio de Pablo: fortaleceos en el Señor, y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. D. Mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mientras David amontona nombres honrosos sobre nombres honrosos a Dios, podemos contar 9 solamente en los primeros versículos. Tenemos el sentimiento de una inundación de alabanza y emoción por parte de David. Él no puede decir lo suficiente sobre lo que Dios es y las grandes cosas que Él ha hecho por David. Y es revelador que David pueda hablar tan elocuentemente sobre su Dios y lo que Dios ha hecho por él. Como McLaren dice, todo es una gran acumulación larga y amorosa de nombres queridos. Esto significa que David conocía a Dios, y que había experimentado a Dios. Y en estos 9 títulos, vemos lo que Dios ha hecho por David. Punto centrado su fortaleza, aquel que le daba poder para sobrevivir en contra de sus enemigos y derrotarlos. Punto centrado su roca, lo cual indica el lugar de resguardo, seguridad y una posición firme. Punto centrado su castillo, un lugar de fortaleza y seguridad. Punto centrado su libertador, aquel que le dio la salida de escape. Punto centrado su Dios fuerte, no solamente objeto de adoración, sino aquel que fortalece mi alma. Clarke. Punto centrado su fortaleza, pero esto utiliza una palabra hebrea diferente que en Salmo 18:2.1. De acuerdo a Clarke, la idea detrás de esta palabra es fuente, procedente, origen. Punto centrado su escudo, quien defiende tanto su cabeza como corazón. Punto centrado su fuerza, lo cual significa su fuerza y defensa. Punto centrado su alto refugio, su torre fuerte o refugio en donde podía ver al enemigo desde una gran distancia y estar protegido de su adversario.
Y cuando estuvo consciente de que el objeto de su adoración era tal como había señalado en los 9 particulares mencionados anteriormente, no es de maravillarse que se hubiera definido a llamarle, y no es de maravillarse que él espera, en consecuencia, ser salvado de sus enemigos, pues, ¿quién puede destruir a aquel cuyo Dios se compromete a salvar? Clarke. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. En los salmos anteriores David clamaba a Dios de tiempos de intensa crisis, ahora clama a Dios con la misma fuerza para alabarlo por su liberación. Es triste el decir que muchos están mucho más apasionados por pedir ayuda que lo están para dar gracias en adoración. Y la frase, seré salvo de mis enemigos, no salía siempre de una manera sencilla de parte de David. No mucho antes de esta gran temporada de victoria, él se dijo a sí mismo: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl, nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos. 1 Samuel 27 2.1. Esto muestra que había tiempo en que David profundamente dudaba de la victoria final que él ahora disfrutaba, pero también muestra que al final su fe, y más importante, la fortaleza de Dios, era mayor que sus debilidades. Y, por lo tanto, en este punto, todo es un salmo de alabanza para David. El ser salvo cantando es en verdad el ser salvo. Muchos son salvos lamentando y dudando, pero David tuvo tal fe que él pudo pelear cantando, y con la batalla estar aún con un canto en sus labios. Spurgeon. 2. 4:6, el peligro que hizo que David clamara al Señor. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. David describió 2 amenazas. Primero la amenaza de la muerte, y segundo, torrentes de perversidad. La abrumadora presencia de la perversidad era una prueba significativa para David. Y esto nos recuerda que a pesar del hecho de que David era un verdadero guerrero, también era un alma sensible que era atribulado por las obras y palabras de los impíos. Ligaduras del Seol me rodearon. Esta era otra manera de decir que David fue amenazado con la muerte. El Seol es otra palabra para la tumba o la muerte. Él oyó mi voz desde su templo. Esto fue mucho antes del edificio del templo edificado en los días de Salomón. La ciudad de Jerusalén ni siquiera estaba bajo el control de Israel en el tiempo que David escribió esto, no fue sino hasta 2 Samuel 5 2.6-10. Pero David sabía que Dios tenía un templo celestial, el cual era el modelo para el tabernáculo y para el posterior templo, Éxodo 25 2.9,40, y que Dios escuchaba la oración desde el cielo. ¿Y qué es lo que Dios escuchaba desde su templo? El clamor de David: clamé a mi Dios. Este humilde pobre hombre clamó, y su clamor puso la actividad de Jehová en movimiento. La liberación de una alma parecería una pequeña cosa, pero si un alma ha orado ya no es pequeña, ya que está involucrado el buen nombre de Dios. Maclaren. 3. 7:15, la majestuosa liberación que Dios trajo a David. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes. Y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló. Voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Envió sus saetas, y los dispersó. Lanzó relámpagos, y los destruyó.
Entonces aparecieron los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. A tu reprensión, oh Jehová. Por el soplo del aliento de tu nariz. La tierra fue conmovida y tembló. David describe la dramática liberación que Dios trajo hacia él. Estuvo marcada por terremotos, la indignación de Dios, porque se indignó él, humo y fuego, y la intervención personal de Dios, cabalgó sobre un querubín, y voló. Y cuando un monarca está indignado, y se prepara para la guerra, todo su reino está al instante conmovido. La naturaleza universal aquí representada siente los efectos de su indignación soberana, y todos los elementos visibles están desordenados. Orne. Y humo subió de su nariz, un método violento oriental para expresar una feroz furia. Ya que el aliento de los orificios de la nariz es calentada por una fuerte emoción, la ilustración pone al libertador todopoderoso como derramando humo en el calor de su furia y lo impetuoso de su celo. Spurgeon. Y cabalgó sobre un querubín, y voló. David aquí enfatizó la velocidad de la liberación de Dios. Tan repentino como el viento. Llegó a mi rescate a toda velocidad. Podemos preguntarnos si le pareció rápido a David en ese momento. Y esta terminología de David enfatiza el juicio de Dios, pero ya que el juicio es dirigido en contra de los enemigos de David, significa la liberación de David. Dios ganó la victoria en contra del fuerte enemigo de David, en contra de aquellos que odiaban a David. Salmo 18 2.16-17. Hay un principio más grande aquí, el entender que la liberación por una persona justa o personas, a menudo significa juicio en contra de aquellos que los oprimen. Tronó en los cielos Jehová. David colocó frase tras frase al describir la gran obra de Dios a su favor. De acuerdo a la descripción de David, Dios movió el cielo, la tierra, y el mar para liberar a David. Y cuando David describió la ayuda que venía a él por medio de terremotos, truenos, tormentas y rayos, claramente utilizó imágenes poéticas de la manera que Dios liberó a Israel de Egipto, en el monte Sinaí, y durante la conquista de Canaán bajo Josué. Pero también es totalmente posible, si no es que probable, de que él viera literalmente tales fenómenos enviados de parte de Dios para proteger y pelear por él. Aunque tales eventos no están registrados en 1 o 2 Samuel, recordamos que hubieron largos periodos de la vida de David, tal cuando fue cazado como un fugitivo de Saúl, donde tenemos muy pocas descripciones de eventos, y él pudo haber experimentado la liberación de Dios una y otra vez en una variedad de maneras. Y la manera en que David describe todo nos deja con dos impresiones. Primero, él en verdad creía que esas cosas ocurrieron así como fueron registradas en la Biblia. Segundo, él vio al mismo Dios hacer cosas similares por él en su propio día. Y, de manera significativa, podemos decir que David pudo solamente en realidad ver esta vez su liberación ser completada. En medio de sus pruebas David tuvo muchas razones y ocasiones para preguntarse dónde estaba la mano libertadora de Dios. La liberación de Dios siempre es vista con más claridad cuando se mira hacia atrás, el mirar hacia adelante es a menudo solamente visto por fe. 4. 16-19, David puesto en un lugar seguro. Envió desde lo alto, me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto. Mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso. Me libró, porque se agradó de mí. Me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. David sentía que se ahogaba cuando la mano fuerte de Dios le sacó de las muchas aguas. Como un hombre bajo un diluvio, David sabía que sus enemigos eran muy fuertes para él, sin embargo Dios podría librarlo. Y algunos no verán la mano de Dios, pero te garantizo hermano, aquellos que han sido tomados de las profundidades de las aguas lo verán. Su experiencia les enseña que Dios está aún entre nosotros. Spurgeon. Me sacó a lugar espacioso. La mano fuerte de Dios no solamente sacó a David de las aguas,
sino que le puso en un lugar seguro. C. Me libró, porque se agradó de mí. Podemos decir que David quiso decir esto de dos maneras. Primero, se agradó de David en el sentido de que él lo escogió, lo ungió y preparó su maravillosa misericordia. Salmo 17 2.7, sobre David. Segundo, se agradó de David debido a que vivió una vida recta, de manera que se explicará en los siguientes versículos. Y liberación del pecado, liberación de las inclinaciones hacia el mal, liberación de los enemigos espirituales. Cada liberación lleva la evidencia del amor de Dios hacia nosotros. ¿Cuánto se agrada de ti? No es posible decirlo. El Padre se agrada de ti, y te mira con un amor profundo, así como un padre se agrada de su hijo, así él se regocija por ti. Spurgeon. 5. 20-24, Dios libró a David debido a su justicia. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí. Y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Durante su largo periodo de aflicción debajo de Saúl, David fue retado a responder de maneras injustas. Él tuvo muchas oportunidades de herir a Saúl como un asunto de defensa propia. Pero David consistentemente se condujo a sí mismo con justicia, y sabía que Dios le ha premiado debido a ello. B. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Esta no era una declaración de una perfección sin pecado por parte de David. De hecho, un año más o menos antes de la muerte del rey Saúl pasó en alguna medida comprometida en el área espiritual y moral, 1 Samuel 27, 29-30. Pero a pesar de todo David mantuvo un núcleo de integridad hacia Dios, y fue corregible a pesar de sus sentimientos, y más importante, no falló en la prueba más importante, el obtener el trono por medio de matar o socavar a Saúl. Y creemos que este salmo, registrada 2 veces en la escritura, con variaciones menores, tanto aquí como en 2 Samuel 22 en realidad habla de 2 contextos. Aquí, de acuerdo con el título, fue cantado primeramente por la victoria de David sobre Saúl y por recibir el trono de Israel. En 2 Samuel 22 David lo cantó como agradecimiento al ver hacia el pasado de toda su vida. Él pudo decir, he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios en ambos contextos, pero de alguna manera, con un significado diferente. Significaba una cosa el decirlo antes de su pecado con Betsabé y en contra de Urías, y fue otra cosa el decirlo después de ese pecado. Y Spurgeon explicó cómo la declaración podía ser verdadera tanto antes como después del escándalo con Betsabé. Delante de Dios el hombre tras el corazón de Dios fue un pecador humilde, pero delante de sus calumniadores él pudo hablar, con un rostro sin vergüenza, de la limpieza de sus manos y la justicia de su vida. Y, sin embargo, podemos ampliamente estar de acuerdo con Adán Clarke que, los tiempos en los cuales David estaba más afligido fueron los tiempos de su mayor nobleza. La adversidad fue siempre para él un tiempo de prosperidad espiritual. C. Me he guardado de mi maldad. Algunos piensan que esto es arrogancia o orgullo por parte de David. Spurgeon cita a un comentarista que protestaba, se guardó a sí mismo. ¿Quién hizo al hombre su propio guardián? Sin embargo, sabemos que ciertamente hay un sentido en la cual nos guardamos a nosotros mismos del pecado, así como Pablo habló de un hombre limpiándose a sí mismo por la gloria de Dios y por un mayor servicio, 2 Timoteo 2:21. Y se podría ver un peligro personal en las palabras, mi maldad. Esto muestra que hay maldad en cada persona, y que debemos estar en una alerta especial en contra de nuestras propias inclinaciones hacia la maldad. Es cierto que todos somos como ovejas que se han perdido, pero también nos hemos descarriado hacia nuestro propio camino.
Nuestra maldad puede estar en nosotros desde el nacimiento, pudo haber sido enseñada a nosotros por una mala familia o mala compañía. Nuestra maldad puede venir a nosotros por medio de tentaciones, a través de adversidad, o por prosperidad, aun por nuestras bendiciones. Y estas palabras de David también nos hablan de una guarda especial. David estaba determinado a guardarse de su maldad. Es tan resuelto en el poder del Espíritu Santo de que este pecado en particular sea vencido. No hay nada como tomarlo del cuello, dicho pecado quiero decir. No habrá fuego al pecado indiscriminadamente, pero si tienes un pecado que es más para ti que para otro, sácalo de entre la multitud, y di, tú debes morir si nadie más lo hace. Te colgaré al alba del sol. Spurgeon. Y uno podría oponerse, pero David no se guardó a sí mismo de su maldad, y algunos años después de esto pecó con Betsabé y gravemente pecó en contra de Urías. Eso es verdad, y David fue disciplinado en gran manera por ese pecado. Sin embargo, nunca más escuchamos de él pecando de una manera similar después de su arrepentimiento de esa terrible transgresión. Hay un sentido real en la cual, después del arrepentimiento, David se guardó a sí mismo de su maldad. Como escribiera Benjamin Franklin, muchos príncipes pecan con David, pero pocos se arrepienten con él. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. David resistió la gran tentación de destituir a Saúl y tomar el trono prometido a él por medio de la violencia o la intriga. Esta era la consistente expresión de justicia por la cual el Señor le recompensó, dándole a David un trono que no le podía ser quitado. Y David aquí simplemente testificó de su conciencia limpia, lo cual es una cosa buena y maravillosa. Un hombre piadoso tiene una conciencia limpia, y sabe que es recto, debe de negar su propia conciencia, y despreciar la obra del Espíritu Santo, haciéndose de manera hipócrita a sí mismo peor de lo que es. Spurgeon. 6. 25-27, un principio permanente de cómo Dios trata con el hombre. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio. Y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido. Y humillarás los ojos altivos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. David entendió un principio básico de cómo Dios trata con los hombres, que Dios a menudo trata al hombre de la misma manera que el hombre trata a los demás. Y Jesús explicó este principio en el Sermón del Monte con el misericordioso te mostrarás misericordioso Mateo 7:2.2. La naturaleza humana quiere usar una pequeña medida de misericordia con los demás, pero espera una gran medida de misericordia de parte de Dios. Jesús nos dijo que esperemos la misma medida de parte de Dios, así como nosotros lo damos a los demás. Y note que aún los misericordiosos necesitan misericordia, ninguna cantidad de generosidad hacia los pobres, o perdón hacia los enemigos, puede colocarnos más allá de la necesidad de misericordia. Spurgeon. Y la actitud de Dios hacia el hombre es creada por su actitud hacia él. Morgan, el principio funciona en una manera positiva, aquellos que muestran gran misericordia les es dada gran misericordia. También funciona de una manera negativa y severo serás para con el perverso. Quizás la más grande ilustración de esto era cómo Dios utilizó al severo Labán para educar al perverso, Génesis 27:28. Y es significativo que esto aparezca en el salmo que celebra la victoria de David sobre Saúl. El principio fue poderosamente ilustrado tanto en la vida de David como de Saúl por medio del conflicto en el que estuvieron inmersos. Los traductores han tenido problemas con la segunda mitad del Salmo 18:26, debido a que comunica un concepto difícil. Es fácil el decir que si un hombre es puro delante de Dios, entonces Dios será puro para con él. Peor no puedes decir que si un hombre es malvado para con Dios, Dios será malvado para con él, ya que Dios no puede hacer maldad. Así que David expresa la segunda mitad del paralelismo de alguna manera con una palabra ambigua, cuya raíz significa algo como torcido. El versículo en realidad dice, a los torcidos,
o deshonestos. La idea parece ser que si una persona insiste en ir por sus caminos perversos en sus tratos con Dios, Dios le derrotará con gran ingenio, de la manera que dicho hombre lo merece. Boice. Levítico 26 2.23-24 nos promete tal cosa, y si con estas cosas no fuereis corregidos, sino que anduviereis conmigo en oposición, yo también procederé en contra de vosotros, y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. B. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Dios ama el dar gracia a los humildes, y de la misma manera, resistir a los soberbios. Santiago 4 2.6, 1 Pedro 5 2.5. Y. Pueblo afligido, estos son los desvalidos, quienes nos encuentran frecuentemente en los salmos, no solamente como los afligidos aquí mencionados, sino, traducidos de una manera mejor, a los pobres, por ejemplo, Salmo 10 2.2, los afligidos, por ejemplo Salmo 22-24, los débiles, Salmo 35 2.10, y los necesitados, Salmo 68 2.10. Kidner. B. El poder presente y futuro de Dios para David. 1. 28-30. Tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos. Y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. A. Tú encenderás mi lámpara. David ahora se mueve de un agradecimiento gozoso por el pasado hacia una confianza por el futuro. El mismo Dios que le trajo al trono le daría el entendimiento necesario para gobernar, y para alumbrarle en sus tinieblas. B. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. Esto da las oraciones por victorias pasadas, y gracias a Dios por la fortaleza presente. Uno pudiera pensar que después de algunos 20 años de vivir como un fugitivo de Saúl, David simplemente estaría agotado. Este no era el caso. Dios le dio poder, y se sintió tan fuerte como para cumplir acciones sobrehumanas. Y. Por ti he roto las líneas enemigas de las tropas armadas, he escalado los muros de sus ciudades y fortalezas fortificadas, y los he tomado. Pole. Y. Con fe qué fácil se vuelven todas las hazañas. Cuando no tenemos fe, el combatir con los enemigos y vencer las dificultades es en verdad trabajo duro, pero, cuando tenemos fe, ¡oh qué fáciles son las victorias! ¿Qué hace el creyente? Allí hay una tropa, bien, él corre con fe, entonces, a pelear con los enemigos, y vencer dificultades es un muro difícil, ¿qué sobre aquello? Él lo brinca. Es sorprendente que tan fácil se vuelve la vida cuando un hombre tiene fe. ¿La fe disminuye las dificultades? ¿O no, las incrementa, pero incrementa sus fuerzas para vencerlas? Si tú tienes fe, tendrás pruebas, pero harás grandes hazañas, soportarás grandes privaciones, y obtendrás victorias triunfantes. Spurgeon. C. Perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. David habló de las grandes cosas que podía hacer mientras recibía poder de Dios. Él consideró la perfección de su camino, y el carácter acrisolado de su palabra. Y. Acrisolada la palabra de Jehová, literalmente probada en el fuego. Ha permanecido en todas las pruebas, y jamás ha fracasado a aquellos que le han rogado delante de su autor. Y. David pudo decir, acrisolada la palabra de Jehová de su experiencia personal. La palabra dada a David, de que él sería el siguiente rey de Israel, además de cientos de promesas pequeñas, había sido probada como cierta. Y. Muchos no conocen esto de su propia experiencia debido a que nunca se han permitido en ponerse en una situación en la que Dios debe probar su palabra como verdad. David conocía la verdad de esto de las extremas circunstancias de su vida. 2. 31-36, Dios le da a David fuerza y habilidad. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder. ¿Y quién hace perfecto mi camino? ¿Quién hace mis pies como del ciervas?
y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó. Y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí. Y mis pies no han resbalado. Ah. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? David aquí celebraba la realidad del Dios de Israel en contra de las ilusiones de los dioses de las naciones. Los filisteos, los moabitas, los edomitas, y todo el resto tenían a sus dioses, pero solamente Yahvé, Jehová, es Dios. Y vanos eran los ídolos del mundo antiguo, Baal y Júpiter, como vanos son aquellos de los tiempos modernos, placer, honor y ganancia. Estos no pueden otorgar contentamiento, o hacer que sus devotos sean felices abajo, mucho menos pueden liberarlos de la muerte, o abrir las puertas eternas arriba. Orne. B. Dios es el que me ciñe de poder. ¿Quién hace mis pies como de ciervas? David conocía de experiencia el poder de Dios dado hacia él, y también de la habilidad para utilizar tal fuerza. Esta habilidad era como la habilidad que tenían las ciervas, las cuales pueden correr sin esfuerzo sobre las alturas. Y David cantó sobre la manera en que Dios le ayudó a hacer guerra. Dios le dio poder, le ayudó a correr rápidamente y por lugares seguros, hace perfecto mi camino. Hace mis pies como de ciervas, y le hizo lo suficientemente fuerte para entesar el arco de bronce y le dio el escudo de tu salvación. Como guerrero, David conocía a Dios como aquel que le ayudaba a hacer guerra de una manera triunfante. Mientras Dios le daba lo que necesitaba, fuerza y habilidad física, Dios también nos dará lo que necesitamos. Y 2 Samuel 8 da el sumario en prosa de las campañas, tales como esta, en la medida en que este salmo es retrospectivo. Kidner. Y Kidner también sugiere que el arco de bronce era en realidad un arco de madera el cual estaba reforzado con metal. C. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. David fue tomado por el poder y habilidad de la diestra de Dios, y fue engrandecido por la benignidad de Dios. Y a menudo no pensamos de alguien en ser engrandecido por la benignidad de Dios. Es fácil el subestimar el poder de la benignidad de Dios y a menudo queremos una obra evidente y espectacular de Dios. Pero David, este gran guerrero, recibió y respondió a la benignidad de Dios. Y podemos decir que esta era la benignidad de Dios en al menos 2 aspectos. Era la benignidad que Dios le mostró a David, y la benignidad que David aprendió de Dios y que mostró a otros. Mientras que fue el ejercicio de la benignidad de Dios que permitió el éxito de David, fue la benignidad que Dios le enseñó que era su verdadera grandeza. Kidner. Y de muchas maneras Dios ha mostrado su benignidad para David, y hubieron aún muchas más maneras después de su victoria sobre Saúl y tomar el trono. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David cuando fue un despreciado miembro de su familia, descuidado, ignorado, atendiendo ovejas en la soledad. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David cuando Saúl comenzó a envidiar y odiarle, consolando el alma de David, quien fue rechazado por el rey. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David al darle un amigo como a Jonatán. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David al permitirle el tener del pan de la preposición del tabernáculo cuando huía de Saúl. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David por medio de Abigail, quien le guardó de asesinar a un hombre necio y su familia. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David al concederle dominio propio para perdonar la vida de Saúl 2 veces. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David aun cuando fue necio, tal como cuando actuó como un loco en la corte del gobernante de los filisteos. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David para gentilmente prevenirle de pelear por parte de los filisteos en contra de Saúl e Israel. Punto centrado. La benignidad de Dios fue grande para David cuando perdió todo en Siclag, donde David se animó a sí mismo en el Señor y recuperó todo. Y notamos también lo que esta benignidad de Dios hizo, engrandeció a David.
Podemos decir que la benignidad de Dios hace a cada creyente grande, más de lo que a menudo consideran. Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su nacimiento real. ¿Quién tiene un mayor derecho de un nacimiento real que el hijo o la hija del Rey de Reyes? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su elección. ¿Qué mayor elección que ser elegido por Dios? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su riqueza. ¿Qué mayor riqueza que los hijos y herederos del Dios que lo tiene todo? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a sus victorias. ¿Quién ha obtenido una mayor victoria que aquel que está en unidad con Cristo Jesús, el mayor de los campeones? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su influencia. ¿Quién tiene una mayor influencia que el Hijo de Dios? ¿Quién puede mover la mano de Dios con sus oraciones fieles y rectas? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a sus descubrimientos. ¿Quién ha descubierto algo mayor que la naturaleza del Dios infinito y eterno? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su historia. ¿Quién tiene una mayor herencia que el miembro del cuerpo de Cristo quien se extiende por las edades y generaciones? Punto centrado. Algunas personas son grandes debido a su destino. ¿Quién tiene un destino más glorioso y sorprendente que los herederos de su gloria, aquellos que están en su propia heredad? 3. 37-42. Dios le da a David la victoria sobre sus enemigos. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. Para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Aquí David tenía en mente aquellos además de Saúl, a quienes no describió, en ningún sentido en específico, como su enemigo. David sabía que como rey de Israel él debería de enfrentar a los enemigos de las naciones circundantes, y aquí celebraba las victorias pasadas que Dios le dio en contra de sus enemigos. Y no volví hasta acabarlos. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas. David peleó como un verdadero guerrero, y buscó del todo derrotar a los enemigos de Israel en el campo de batalla. Apropiadamente creía que Dios le daría la victoria sobre estos enemigos. Y me has hecho un completo conquistador. El ver las espaldas de los enemigos era el triunfo del conquistador, y la mayor desgracia de los derrotados. Clarke. Y de David podemos decir, como alguien dijo de Julio César, puedes percibir de él que ha sido un excelente soldado por su mismo lenguaje, pues escribió con el mismo espíritu con el que peleó. Trap. 4. 43-49, Dios establece el trono de David. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron. Y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Y enaltecido sea el Dios de mi salvación. El Dios que venga mis agravios. Y somete pueblos debajo de mí. El que me libra de mis enemigos. Y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y cantaré a tu nombre. Me has librado de las contiendas del pueblo. David sabía que el tomar el trono de Israel era más que un asunto de remover a Saúl. También estaban las contiendas del pueblo, de aquellos que no apoyaron a David de una manera inmediata como rey de un Israel unificado. 2 Samuel 2:5. Me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. David también sabía que Dios le levantaría no solo como el rey de Israel, sino como una potencia regional con autoridad sobre las naciones vecinas, las cuales le traían tributo.
Y esta promesa tiene un mayor cumplimiento en el reino del milenio de Cristo Jesús, cuando David será el rey sobre el Israel del milenio, el cual será exaltado sobre todas las naciones de la tierra. Isaías 55 2.35. Y al oír de mí me obedecieron. Podemos decir que el Salmo 18:44 nos dice cómo debemos de obedecer a Jesús. Esto no nos habla solamente de la obligación del creyente, sino que uno puede inmediatamente venir a Cristo Jesús, ser convertido, y vivir obedientemente hacia Dios. No hay necesidad de un periodo de prueba. Y si alguno de ustedes ha pensado que el confiar en Cristo no implica en obedecerle, entonces han hecho un gran error. Hacen muy mal aquellos que claman creyendo en Cristo, pero desprecian la obediencia hacia Él, ya que el obedecer de otra manera es creer, y de allí nace la obediencia. Spurgeon. C. Viva Jehová, y bendita sea mi roca. Todo esto hizo que David amara y honrara al Señor más que nunca. Dios alabanza a Dios por las grandes cosas que él hizo. Verdaderamente había librado a David del varón violento, y más notablemente al asesino Saúl, quien le cazaba. Y si comenzamos con el Señor es mi roca, terminaremos con bendita sea mi roca. Maclaren. D. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre, en un nivel. Este era David alabando a Dios por su liberación y seguridad entre los reinos vecinos. En un segundo nivel, Pablo cita esto en Romanos 15 2.8-12 como la primera de 4 profecías del Antiguo Testamento, demostrando que la obra de Cristo Jesús no fue solamente por el pueblo judío, sino para los gentiles también. Y por lo tanto aquí David es transportado más allá de sí mismo, hacia su descendencia para siempre, así como está expresado en Salmo 18:50, y habla de esto en una relación especial con Cristo. Pole. Y mientras David pudo haber pensado solamente en que la fama de Yahvé se extendiera hacia afuera, sus palabras en su entera expresión muestran al ungido del Señor, Salmo 18:50, finalmente el Mesías, alabándole en compañerismo con una multitud de adoradores gentiles. Kidner. Y en este punto somos animados a mirar atrás sobre todos los salmos para los significados mesiánicos. Boice, podemos luego ver muchas ilustraciones de Jesús y su obra en este salmo. Punto centrado. Salmo 18 2.16 sugiere su muerte. Me rodearon ligaduras de muerte. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Punto centrado. Salmo 18 2.7 2.18 sugiere su resurrección. La tierra fue conmovida y tembló. Punto y coma. Se conmovieron los cimientos de los montes. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Punto centrado. Salmo 18 2.19-27 sugiere su exaltación. Porque yo he guardado los caminos de Jehová. Fui recto para con él. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. Punto centrado. Salmo 18 2.28-42 sugiere su victoria. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé. Jesús fue lo suficientemente fuerte para correr en contra de la tropa y ser victorioso. Los enemigos en contra nuestra eran disciplinados y fuertes, pero Jesús fue lo suficientemente grande para brincar sobre el muro de la ley santa de Dios que nos separaba de con acento agudo. No destruyó el muro, pero con su vida santa brincó el muro y cumplió la ley por nuestra parte. Punto centrado. Salmo 18 2.43-50 sugiere su reino. Me has hecho cabeza de las naciones. Extraños se sometieron a mí. Aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová. Y mientras que el uso de Romanos 15 2.9 sí muestra al Espíritu Santo hablar de Jesús y su obra aquí, también tiene una aplicación en el mismo David. Hay un sentido en la cual aplica particularmente a David, cuya observación realizó Theodoret. Vemos, dice él, evidentemente el cumplimiento de esta profecía, pues aún en el día presente David alaba al Señor entre los gentiles por la boca de verdaderos creyentes, al ver que no hay aldea, pueblo, hacienda, campo,
ni siquiera un desierto, donde los cristianos moren, en los cuales Dios es alabado por sus cantos de los salmos de David. Clarke. 5. 50. Dios bendice a su rey ungido. Grandes triunfos da a su rey. Y hace misericordia a su ungido. A David y a su descendencia, para siempre. A. Grandes triunfos da a su rey. David pudo decir esto con confianza, no solamente a quien Dios la dará triunfos, pero más importante que él era su rey. David sabía esto porque hizo todo lo que pudo para asegurarse de no tomar o usurpar el trono, pero dejó a que Dios se lo diera en su tiempo. Por lo tanto, David tenía el bendito beneficio de saber que él era el rey de Dios, y que no era apariencias suyas. B. Y hace misericordia a su ungido. Quizás David pensó hacia atrás, unos 20 años, cuando fue ungido por primera vez para el trono que ahora recibió. Fue un viaje largo, pero importante, entre el tiempo de la unción y la recepción del trono. C. A David y a su descendencia, para siempre. Aquí David entendió algo, ya sea por intuición o por fe, algo que sería prometido específicamente para él hasta después. La promesa era que David, y no Saúl, comenzaría una monarquía hereditaria en Israel, y que su descendencia también se sentaría en el trono de Israel. Esta era la promesa de edificar la casa de David que Dios explícitamente hizo en 2 de Samuel 7:2.1-17.